50 veces mi peso, ¿cuánto sería? ¿Yo podría cargar eso? Una hormiga puede cargar 50 veces su peso. Y dice aquí, ¿verdad? Pueblo no fuerte, porque la ve chiquitita, pero es una... ¿Qué son las hormigas? ¿Cómo se le llama eso? Son previsoras. Son ahorrativas, previsoras. Luego vamos a seguir. Los conejos... Pueblo nada esforzado y pone su casa en la piedra. Fíjense, son inteligentes, son flojos, no son esforzados, pero buscan guaridas de piedra. Y ahí tenemos una predicación, ¿no? Acerca de los animales. Hice 27 predicaciones acerca de los animales, que yo creo que las voy a tener que predicar nuevamente porque yo creo que nadie se acuerda de esas. Bueno, muy bien, aquí dice el 27, ¿qué dice? Fíjense, aquí lo que está diciendo es que las langostas son animales que trabajan en equipo, en cuadrillas. Y cuando vimos la serie de las 10 plagas, vimos cómo las langostas pueden llegar y arrasar con hectáreas de terreno. En horas pueden arrasar. Llegan las langostas y se tragan todo, devoran todo, porque lo hacen en equipo, trabajan en equipo. Ahí nos va diciendo, pero fíjense el 28 que dice. La araña que atrapa con la mano y está en palacios del rey. De la araña no nos dice nada, nada más nos dice que está ¿dónde? Los palacios del rey. Y aquí vamos a hacer biomimesis. Dale uno más, hermano. Vamos a ver aquí que todo el capítulo 4 del primer libro de Reyes habla de las proezas que hizo Salomón. Todo el capítulo 4, pero solamente vamos a leer del 31 al 33. ¿Cómo dice, hermano? Ayúdenme a leer. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Ecrán, Esaías y Jeremán, Calcol y Lara, hijos de Manoah. Estos eran hombres muy sabios de la antigüedad y Salomón fue más sabio que ellos. Y luego dice aquí. Fue conocido de todas las naciones de alrededor y con pocos de reino. Fíjense, 3000 proverbios y nosotros nada más conocemos unos poquitos que hay ahí. ¿Y sus cantares son unos cuantos? ¿Y cuántos conocemos nosotros? 1005 cantares compuso, ¿y cuántos conocemos nosotros? Uno nomás, porque la Biblia habla del cantar de los cantares, pero él compuso 1005 cantares. Y luego fíjense lo que dice en el 33, ¿qué dice? También disertó sobre los árboles, desde el cerro del Líbano hasta el soto que nace en la Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los vírgenes y sobre los peces. Aquí la palabra clave es disertó. La palabra disertar significa dar un tema, una conferencia de algo que tú dominas, algo que tuviste que estudiar y después vienes y disertas sobre ese tema. Entonces Salomón sabía lo que estaba diciendo. Ahorita vimos que él nos habló acerca de los conejos, de las hormigas, de las langostas, de las arañas, y habla de muchísimos animales más. Les digo que yo tengo 27 predicaciones de los animales, y hay más todavía. ¿Cómo lo hizo él? ¿Por qué pudo disertar de esos animales? Porque los observó, porque los investigó, porque era curioso y porque aparte de ser rey, pues era una especie como de científico de su época. Por eso dice que tenía muchísima sabiduría. Pero como de la araña no dice nada, acuérdense, de la araña dice nada más que estaba en los palacios. Nosotros vamos a disertar sobre la araña, vamos a darle una más. Y aquí me voy a regresar al principio de la qué? Aquí vamos a ver. Fíjense lo que dice Isaías 59:5. Y cuban serpientes mortales y teje piedras de araña. Y caiga y sus telarañas morirá, y aún no acercarse a ella será peligroso. Aquí está usando una metáfora, aquí está hablando de los malvados. El tema principal son los malvados. La araña está como algo incidental, como un tema secundario. Pero nos sirve, nos lo da como un ejemplo. Y ahí nos dice, ¿las arañas qué hacen? ¿Para qué sirve esa telaraña? Para atrapar. Y yo me preguntaba, y dentro de las cosas que decía, es ¿cómo le hace la araña para no quedarse atrapada ella misma en su telaraña? En su red. Fíjense, los científicos han identificado 3 factores que se combinan para evitar que las arañas queden atrapadas. La primera, ¿qué dicen? Ya hay unas hermanas también, ya me hace falta una de maridas.
No. ¿Se han visto las arañas, sobre todo las tarántulas, ¿sí? Que son grandes, pero si ven a las arañas pequeñitas, tienen en sus patas como pelitos. Esos pelitos, esos filamentos, ¿les ayudan a qué? Esa es una. Segunda. Producen una especie como de aceite. Tienen también una glándula que produce ese aceite. Junto con los pelitos y el aceite, entonces hace que la araña no se pegue. Pero hay una tercera. ¿Se han visto cómo caminan las arañas sobre su tela? Ahora, estas tres cosas yo las observé de la naturaleza, eso es la biomimesis. ¿Cómo las aplico a mi vida? En este principio de la impermeabilidad, ¿cómo las aplico a mi vida? Y eso es lo que vamos a ver. Acuérdense del impermeable. Dale una mano. Vamos a ver tres cosas, las mismas tres cosas que vimos, aplicadas a nuestra vida. ¿Cómo aplicar a nuestra vida para no caer en la trampa, para no contaminarnos, para que la suciedad no entre a nosotros? Vamos a usarlo de esa manera. La primera, ¿no pisar qué? Esto es un principio de la araña que yo tengo que aplicar a mi vida, porque Salomón me dice que la araña es uno de los animales más sabios y la tengo que aplicar a mi vida como creyente. Yo como creyente, para no quedar atrapado en la red, miren, aquí se ve, ¿no? Yo he conocido jóvenes que dicen, no, yo voy a ir a las fiestas, yo voy a ir a los bares, yo no tomo, a mí no va a pasar nada. ¿Pero qué dice ahí? ¿No pisar? ¿Dónde qué? Bailes, amigos viciosos. Yo me junto con viciosos, pero a mí no me va a pasar nada. Yo soy cristiano, yo no. ¿Somos inmunes los cristianos? ¿Qué necesitamos? Pero no solo a cosas así como los bares, como bailes, sino incluso a qué? A filosofías incluso. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? Llegan a la universidad, son cristianos, toda la vida les hemos enseñado el cristianismo, llegan a la universidad y en la universidad les empiezan a enseñar cosas que son contrarias a qué? A la escritura, a la creencia, y les empiezan a decir, no, los cristianos son una bola de ignorantes, ustedes no pueden pensar eso. Entonces los jóvenes, si no tienen bien su impermeable, ¿qué va a pasar? Se van a contaminar. Entonces, lo primero es no pisar donde no esté seguro, no ir a lugares con personas nocivas, gente, no, como creyentes no debemos estar yendo a este tipo de sitios. Miren, yo me acuerdo de una ilustración muy viejita, a lo mejor muy barata la ilustración, pero me va a servir. Dicen que había en el oeste, en el antiguo oeste, ahorita me acordé de esa ilustración, me acordé ahorita. Y entonces en el antiguo oeste, ya saben, ¿no? De los caballos, todo eso, las películas. Entonces dicen que había un hombre que era alcohólico, ¿no? Y entonces, pues fue a un lugar para que lo ayudaran ya a no tomar. Pero entonces la persona que lo ayudó en la iglesia, el pastor que lo ayudó a que dejara de beber, le dijo, debes de dejar ir a los lugares donde antes ibas. Ya no debes de ir al bar, para que no caigas. Pero llegó un momento en el que, pues él se confió mucho, y siempre que llegaba al pueblo, ¿dónde creen que amarraba su caballo? Afuera del bar, y se iba. Dice, no amarres tu caballo ahí, porque mira, no amarres tu caballo ahí. Y entonces, no hacía caso, hasta que un día salió uno de los amigos de ahí y le dijo, mira, pásate. ¿Y qué creen que pasó? Pues volvió a tomar, ¿no? Entonces nosotros no nos creamos tan fuertes, mejor evitemos este tipo de cosas, este tipo de lugares. ¿Sí me explico? Bueno, vamos a ver el segundo entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Acuérdense que hacía la araña produce un líquido, un aceite. ¿Qué dice ahí? El aceite de la llanura del Espíritu Santo. Las personas bien fortalecidas en Dios. Solo eso producirá en nosotros este aceite que nos provenga de Roma. Lo único, y hermanos, este es el, ¿cómo se llama? El impermeable. Para que yo sea lleno del Espíritu Santo, ¿qué necesito? Ya tengo el Espíritu Santo. Yo no tengo que hablar en lengua, ni tirarme como animal, ni hacer gruñido, ni nada. Ya tengo el Espíritu Santo, así lo declara la Biblia. En el momento que conoces a Cristo, tienes al Espíritu Santo.
Lo que sí hacemos nosotros es que lo contristamos. No somos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Y esta es la enseñanza central. Debo hacer varias cosas. ¿Qué debo hacer? Fíjense, y eso lo decimos así muy orar, pero realmente oras, dedicas tiempo en oración, realmente diario dedicas tiempo en oración, para estar cubierto, para estar fortalecido. ¿Qué más? A ver, fíjense, ahorita me acordé, eso tampoco me lo traía aquí. ¿Se acuerdan que les enseñé qué teníamos que hacer con la Biblia así, con esta mano? Con los 5 dedos de la mano. Primero, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escuchar sermones. Pero no estar escuchando sermones en todas partes, ¿verdad? Porque si no, no me voy a enfocar, no me voy a concentrar. Bueno, escuchar sermones. Segundo, leer la Biblia, tener un plan de lectura de la Biblia. Todo el año estar leyendo la Biblia. Tercero, no solo basta con oírla y leerla, hay que estudiarla. ¿Por qué yo llegué a todas estas conclusiones? Hay que estudiarla. Tercero, cuarto, hay que memorizarla. Y quinto, hay que meditarla. ¿Qué significa? Lo que yo escuché hoy, sí, ya lo que dijo el pastor, sí, ya que se apure rápido, vamos. A veces les pregunto de lo de la semana pasada, ya ni se acuerdan. Entonces tenemos que meditar, y meditar es el cómo la bajo, cómo me cae el 20. Sí escuché la palabra, pero cómo cae en mi corazón y cómo lo empiezo a aplicar. Eso es meditar. Entonces cuando yo estoy fuerte en esta área, aunque esté dentro de la sociedad, aunque esté con amigos borrachos, que no debo procurarlo, pero aún si estoy, yo estoy fuerte en el espíritu, estoy espiritualmente fuerte. ¿Qué va a pasar? Y esto es lo que se le araña, produce ese aceite. Y la Biblia compara, por eso puse así, el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Entonces vamos a darle uno más. Tercera cosa que debemos hacer. ¿Qué pasa con estos animalitos? ¿Se desplazan cómo? ¿Qué significa con cautela? ¿Ustedes han visto alguna vez, estamos haciendo biomimesis, han visto alguna vez a los perezosos? ¿Cómo caminan? Pero así de plano, hasta así, ¿no? Y a veces hay hermanos que así, ahí, cómo caminan así, en la fe despacito, así, van así. Y yo me estoy moviendo rápido, ¿no? Bueno, en ese sentido, tenemos que ser cautelosos. Muchos animales caminan con cuidado, con cautela. A ver, ¿cómo lo aplico? No corramos. La gente quiere todo rápido, todo quiere rápido. ¿Cómo es que tienes tantos años y todavía estás en la prepa y todavía no tienes relaciones? ¿Cómo? A ver, compadre, ¿usted cuántas viejas tiene? No, pues nomás una, pues con trabajo puedo con una. No, usted debe tener 3, 4, compadre. No, con cautela, hermanos. Con cautela. ¿Se acuerdan de esta fábula? ¿Sí se acuerdan de esta fábula? ¿Sí se alcanza a ver? ¿Cómo caminaba la tortuga? Es una fábula. ¿Cómo caminaba la tortuga? ¿Pero llegó o no llegó? Entonces nosotros caminemos despacio, hermanos, con cautela. Hay gente que se quiere enriquecer a la primera y que hace tranzas y hace por acá y por allá. Tranquilos, la Biblia dice, el que ahorra, poco a poco se enriquece. Es poco a poco, hermanos. El camino del cristiano es con cautela, todo tiene que ser con cautela. Vamos a darle aquí al final. Y miren, Cristo es nuestro ejemplo. Nosotros siempre tenemos que reflejarnos en Cristo. Fíjense lo que dice Hebreos 4:15. Con eso vamos a terminar. ¿Cómo dice? Mas tentado en todo, según nuestra semejanza, ¿pero qué? Tenemos a Jesucristo con nosotros y Él sabe lo que sentimos, sabe lo que experimentamos. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo. Y cuando dice que fue tentado en todo, fíjense, allá dice allá arriba. ¿Se acuerdan cuando lo tentó el diablo? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuando lo tentó el diablo? Que estaba ayunando. ¿Cómo lo tentó? Primero con el pan, y eso lo podemos ahí en las cosas confortables, en el placer, ¿no? ¿Qué más lo tentó? El poder. Y fue tentado, yo les aseguro que hubo mujeres que le acercaron. Porque dice la Biblia, ¿fue tentado en qué? Todo. ¿Pero sin qué?
Hermanos, nosotros como cristianos debemos siempre estar pues manifestando ese principio de la impermeabilidad. Estamos en el mundo, pero no debemos dejar que las cosas del mundo nos queden. Y esto no solo es para los jóvenes, porque a veces, pues aplícaselo a los jóvenes. Es para todos nosotros. No nos debemos dejar contaminar. Ojalá que su palabra, hermanos, tenga eco y ojalá que podamos meditarla. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos permites predicar tu palabra con poder y con autoridad. Te rogamos, Señor, que la podamos poner en práctica, que sea, Señor, útil para nuestra vida y que cuando estemos tentados, cuando estemos en momentos difíciles, porque el cristiano marcha contra corriente, nosotros tengamos bien puesto el impermeable, Señor, de la llenura del Espíritu Santo. Que así sea, Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Y asimismo, hermanos, en respuesta a la palabra de este día, nos ponemos de pie y vamos a entonar el himno 327, Tuyo soy Jesús.